Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Estas líneas corresponden, hermanos, a uno de los poemas que escribió la gran Santa Teresa de Jesús, la primera mujer declarada doctora de la Iglesia y que puede ser considerada como una de las plegarias más hermosas que existen. Santa Teresa de Jesús o de Ávila, llamada así por el lugar donde nació, fue la reformadora del Carmelo en el siglo XVI, fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Santa Teresa nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. A los 18 años ingresó al Carmelo y a los 45 años, buscando a las gracias, responder a esas gracias extraordinarias que el Señor Dios le había concedido, emprendió una reforma de su propia orden con ansias auténticas de la renovación y fidelidad al espíritu original del Carmelo, apoyada totalmente por un gran santo, San Juan de la Cruz. Esto dio inicio pues a la gran reforma carmelitana. A pesar de las incomprensiones, de los rechazos de muchos, de las habladurías y de las falsas acusaciones, aquellas cosas que la van a llevar luego a compadecer frente a una inquisición, Teresa no se detuvo. Escuchen bien, Santa Teresa no se detuvo al proyecto que el Señor le había encomendado a pesar de la persecución. Siempre ayudada de aquella orientación y guía de las autoridades de la Iglesia y de su director espiritual. Teresa fundó nuevos conventos y reorganizó la vida de las religiosas, optando por una vida más austera, sin vanidades ni lujos. Hermanos, en este día de Santa Teresa de Ávila, queremos pedirle a Dios que ese mismo Espíritu Santo que inspiró a esta santa, que inspiró a que día con día amara más a Dios, que también nosotros podamos pedirle al Señor que tengamos esa hambre y esa sed de camino de perfección, de seguir el camino del Señor Jesús. Y que nos conceda a nuestro espíritu siempre también su doctrina espiritual y también arder en el deseo de una verdadera santidad. Te lo pedimos, Señor, en este día y que tu infinita misericordia nos acompañe en este camino de conversión que cada uno sigue. Con esto, hermanos, doy paso a la lectura del Santo Evangelio tomado de San Lucas. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos con otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a esconderse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí deben de temerle. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos se va a olvidar Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen más, mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, quiero dividir esta reflexión en 2 partes. En la primera parte quiero referirme a la hipocresía. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuidado de la levadura de los fariseos, es decir,
de la hipocresía. Y quiero resaltar unas líneas de una homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, donde nos dice que la hipocresía se parece a un virus que lleva a la gente, también la hipocresía, a amar más las tinieblas que la luz. Aparte de la hipocresía, aparte de enfermar, también puede hacer morir nuestra alma. Pero, ¿cómo se puede evitar esta hipocresía? Con la oración. El pontífice o el Papa Francisco comenta la afirmación que la levadura es una cosa tan pequeñita que puede llegar a contagiar a muchas personas. Y lo podemos comparar hoy con este virus del COVID-19 que estamos viviendo ahorita en esta pandemia, que así de microscópico, que no está al alcance de nuestra vista, así como puede contagiar a más de 100 personas este virus, también la hipocresía puede llegar a dañar nuestro interior y muchas veces sin nosotros percatarnos de que tenemos ese sentimiento o ese vicio de la hipocresía en nosotros. Así como cuando nos dicen que tenemos que tener esa distancia para poder evitar este contagio del COVID-19, también el Santo Padre nos invita a que podamos nosotros también tener esa distancia con este vicio de la hipocresía, porque fácilmente nos podemos contagiar de ese vicio de la hipocresía que al final puede enfermar y hacer morir también ese espíritu de Dios que puede haber en nosotros. También se hace referencia al Papa que dice que la hipocresía es ese modo de vivir, de actuar, de hablar, que algo que no es claro. Quizás a veces puede sonreír o quizás a veces puede estar serio, que no es luz, no es tiniebla. O sea que se mueve de una manera que parece no amenazar a nadie, que parece estar o no estar, como aquella serpiente sutil. Puede estar ahí la hipocresía, pero también tiene esa fascinación de no tener las cosas claras. Aquella persona que en sí ha alimentado ese vicio de la hipocresía se puede manifestar como aquella persona que no tiene las cosas claras, que no dice las cosas claramente, que se fascina rápidamente por las mentiras y que se deja llevar con facilidad por la apariencia. A los fariseos hipócritas Jesús les decía también que estaban llenos de sí mismos, de la vanidad, de la apariencia, de lo superficial, que a ellos les gustaba pasearse por las plazas haciéndose ver que eran importantes, que eran personas cultas, sin saber que dentro de ellos estaban alimentando esa hipocresía. Pero el día de hoy Jesús nos quiere decir: no tengan miedo, porque nada hay cubierto que no llegue entonces a darse a descubrir, y nada hay escondido que no se llegue a saber. Así que, hermanos, el Señor Jesús nos invita a que no actuemos en lo escondido de una forma y no actuemos de otra en frente de nuestra familia, de nuestra comunidad, de la iglesia, sino que seamos totalmente transparentes, porque como dice el dicho común, no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Y como segundo punto, hermanos, quiero hacer referencia a esta parte donde Jesús le dice también a los discípulos: no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no puedan hacer nada más. Nos dice Jesús: les voy a decir entonces a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Y quiero resaltar esta parte del Evangelio con otra lectura bíblica, que es la de Efesios 6, capítulo 6, versículo 10, que nos dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso,
Tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manteneros firmes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, que nos revistamos cada día con las armas de Dios para poder resistir cada combate espiritual que pueda agobiar nuestra alma en nuestro diario vivir. Y por qué no, también poder estar firmes en la defensa no solo de nuestra alma, sino también del alma de nuestras familias. Y pues hoy, hermanos, quiero que terminemos esta reflexión pidiéndole perdón al Señor con este precioso salmo, que decimos juntos: perdona, Señor, nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque a veces nos hemos dejado llevar por la hipocresía. Perdónanos, Señor, porque a veces no nos hemos dejado alimentar por tu Espíritu Santo. Y a través de este salmo queremos pedir perdón al Señor. Dichoso es aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Y qué mejor cantar de gozo con este precioso poema de esta querida Santa Teresa de Jesús. Que día a día pues podamos pedir la intercesión de esta santa y que podamos vivir en esa luz, en esa transparencia. Y recuerden lo que nos dice el Señor el día de hoy a través de la vida de Santa Teresa de Jesús y a través de su santo evangelio. Que no teman, que nada nos turbe, que solo Dios basta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.